todos, soy Liz Ruiz, estamos en un programa más de Aikuaa. Soy la propietaria de Liru Liru Arte en Crochet y hoy vengo a traerles un arbolito de crochet, un arbolito navideño, un arbolito decorativo, ya sea para la mesa de fin de año, para decorar el arbolito o para entregar como un presente a sus seres queridos. Comenzamos. Inicialmente, para realizar nuestro arbolito necesitamos hilo de algodón, aguja de crochet 3.5, algunas cuentitas para la decoración, hilos de color brillo plateado, también hilos de coser, pegamento, una tijerita principal y una aguja más pequeña por si en algún momento se les complica en la elaboración. Iniciamos. Comenzamos con 2 cadenas de inicio. En la siguiente cadena realizamos 2 medios puntos. Ajustamos un poquito en esta parte. Giramos, levantamos de vuelta. Una cadena, en el mismo lugar realizamos un medio punto y en el siguiente punto realizamos un aumento de 2 medios puntos juntos. Esto es el inicio de nuestro arbolito. Volvemos a girar, realizamos una cadena, un medio punto en el mismo lugar y acá ya vamos con el punto burbuja, que serían 4 varetas sin terminar. Dejamos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Debemos de tener 5 hilos, cerramos todo junto y en el siguiente punto volvemos a realizar 2 medios puntos juntos. Aquí tenemos nuestra primera burbuja. Volvemos a girar, realizamos una cadena, en el mismo lugar hacemos un medio punto y medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior. También sobre la burbuja y al cerrar tenemos un aumento de medio puntos. Seguimos, volvemos a girar, tenemos una cadena de inicio para subir, volvemos a hacer un medio punto y en el que sigue la siguiente burbuja. Hacemos 1, 2, 3 y 4 varetas sin terminar. Volvemos a enlazar el hilo y agarramos todo junto y ahí tenemos nuestra siguiente burbuja. En el punto que sigue hacemos medio punto, volvemos a hacer 4 varetas sin terminar para nuestra siguiente burbuja, que serían 3 y 4. Volvemos a cerrar todo junto y en el punto que sigue, que sería el punto final, de vuelta un aumento, que serían 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Y así se va formando nuestra pequeña burbujas que van a ir haciendo nuestro arbolito. En el siguiente punto ya va nuestra siguiente burbuja, que serían 2, 3 y 4 varetas incompletas. Cerramos todo junto. Siempre hacemos que esto vaya de nuestro lado para que las burbujas se vayan formando allí. En todo caso podemos agarrar la aguja no de esta manera sino de esta manera para hacer el medio punto que sigue. Y así va quedando y se va formando nuestra pequeña piñitas, nuestro arbolito. Recuerden siempre que en cada vuelta va una burbuja y un medio punto. En las vueltas que llevan burbuja, en la siguiente vuelta es todo medio punto. Y el tip a tener en cuenta es que al cerrar cada vuelta deben tener un aumento de 2 medios puntos juntos. Y así, esto ustedes lo pueden hacer de la cantidad de burbujas que ustedes deseen. En este caso siempre van a tener y tienen que llevar en cuenta que las burbujas van subiendo. Acá tengo 1, 2, 3 y así, del tamaño que ustedes deseen. En este caso lo que vamos a presentar son de 6 vueltas. 6 vueltas de burbuja debemos de tener. Y en la última vuelta ya no realizamos los medios puntos porque los medios puntos van a ser la unión de nuestras dos partes.
El proyecto que les traigo es unir dos piezas iguales y una vuelta completa de medio punto. Entre cada burbuja deben tener en cuenta que va un medio punto. Esa es la separación que ustedes tienen entre burbuja y burbuja para ir formando sus pinitos. Y aquí vamos con nuestra última burbuja de la cuarta vuelta de burbujas. Así va quedando nuestro pequeño arbolito. Esta es la vuelta de puros medios puntos. Subimos con una cadena. Esta cadena con la cual subimos siempre nos sirve luego para hacer la unión. Si esta cadena no tuviéramos, nos costaría mucho más encontrar los puntos para poder unir nuestras pequeñas piezas y hacer nuestro arbolito decorativo. Esta vuelta es toda de medios puntos. Si esto se le va cerrando un poquito, no se preocupen, es luego al unir ya las dos piezas, esto va a ir tomando forma. Recuerden siempre, en el último punto, un aumento, que serían de dos medios puntos juntos. Así va quedando. Aquí vamos con nuestra última burbuja. Llegamos al último punto. Si les cuesta un poco encontrar, deben de girar la labor hacia ustedes y tomar estas dos hebras que tienen aquí. Un punto, otro medio punto y volvemos a girar. Una cadena para levantar, medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que hacemos un punto sobre la burbuja y un punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Así vamos llegando hasta el extremo, siempre recordando que en el extremo debemos de tener el aumento. Volvemos a mirar, acá tomamos las dos hebras y aquí van dos medios puntos juntos. Y así vamos llegando prácticamente al final de nuestra primera pieza. Este arbolito consta de dos piezas iguales unidas con una vuelta completa de medio punto alrededor de toda la labor. Ya al terminar les voy a mostrar cómo queda la labor del lado derecho y del lado del revés, para que tengan en cuenta al momento de la unión de ambas piezas. Y hasta acá llegamos. Así debe que esto no les debe preocupar, esto va a quedar un poquito así porque es algodón. Ustedes pueden usar acrílico, lana o el hilo que tengan a mano. Esto debe quedar así. Voy a hacer la segunda pieza y vuelvo para la unión. Aquí tenemos nuestras dos piezas. La primera se le corta el hilo, la segunda ya queda inconclusa. Entonces acá, ¿qué hacemos? Unimos ambas piezas. Debemos de tener en cuenta que queden ambas de la burbuja de nuestro lado. Vamos a pasar este hilo por el siguiente y ya vamos a hacer la unión. Vamos tomando de cada lado, teniendo en cuenta estas pequeñas pestañas que fuimos haciendo con esas cadenas que íbamos subiendo de cada lado. Eso se nos queda acá y tenemos que ir tomando cada una y hacemos una vuelta completa de medios puntos. Y estas pequeñas piezas que fueron quedando así, vamos a ir ocultando entre cada labor. Al llegar en las esquinas, como se nos va a hacer la unión, para levantar debemos de hacer un medio punto, dos cadenas y de vuelta un medio punto en el mismo lugar para seguir formando el triángulo. Aquí estamos en la esquina, debemos de tomar cada lado ya ocultando el hilo. En el mismo lugar un medio punto, dos cadenas y en el mismo lugar otro medio punto. ¿Ven? Y va quedando de esta forma.
tomamos una pequeña aguja de tapicero para hacer un cierre perfecto. Sería aquí. Yo no voy a tomar acá, no voy a tomar este lugar, paso por allí y veo, tomo esta parte de atrás, entonces la unión me va a quedar perfecta. Allí no se ve, es otra cadena más, y esto lo voy ocultando detrás de la labor y así va a quedar nuestro arbolito. Esto pueden ocultarlo más. Aquí hacemos el corte. De esta forma queda. Este es el lado derecho, este es el lado revés. Para hacerle el tronquito, como tenemos 6 piezas, usamos el centro, 4 o 3 puntos con el hilo marrón. Tomamos hilo, hacemos un pequeño nudito aquí y tomamos el centro, que sería este punto. Ya levantamos acá, ajustamos todo esto, una cadena y en el siguiente punto medio punto, otro medio punto y así completamos 4. Queda así el tronquito de nuestra labor. Esto también usamos nuestra aguja de tapicero, enhebramos y vamos perdiendo por entre las vueltas anteriores que tenemos. Cortamos de vuelta y así queda nuestro arbolito. Luego ya cada uno decora a su gusto. Tenemos las cintas que podemos poner aquí en la punta, también podemos poner yute, tenemos varias cuentitas, uno va decorando como le gusta y esto puede usar para decorar la mesa o como un obsequio en Navidad. El nombre de mi emprendimiento es Liru Liru, sería mi nombre suprimido, yo soy Liz Ruiz, entonces de acuerdo a eso hice el nombre de mi empresa. A partir del 2018 fue que me formalicé y me hice visible. Antes que eso estaba trabajando para otras personas. Como vi que el crochet estaba haciendo de vuelta tendencia y estaba gustando, entonces decidí yo emprender sola. A partir de ahí que estoy en el mercado. En Liru Liru puedes encontrar todo lo que sea en crochet, de allí viene el nombre Arte en Crochet. Encontramos desde lo más pequeño, desde un souvenir, ya sea para algún acontecimiento familiar como bautismo, casamientos, 15 años. Después vamos a lo que sería hogar, encontramos toda la decoración para la mesa, para el baño, para la cocina, también lo que son los niños, los amigurumi, las mantas de apego, eso ya sea para el bebé como un regalo, un obsequio directamente, o también para aquellas personas que hacen fotografía. Tengo los sets para los fotógrafos también. En las redes sociales estoy como Liru Liru, en el Facebook, @LiruLiruPY en Instagram, y mi número de contacto también en WhatsApp es el 0981-582-649. Aquí estamos con nuestro arbolito terminado y decorado. En este caso yo le puse unos hilitos en color dorado, un pequeño colgante y del otro lado puse unas mostacillas en dorado. Esta es una opción, también tenemos la otra opción que es más pequeñito, como les había explicado, tiene apenas 3 vueltas y un colgante para el árbol. Esta otra opción es para poner en la mesa por las servilletas. En este caso no son 2 piezas como las anteriores, es solamente una pieza, unos pequeños decoraditos y ponemos en el plato con la servilleta para decorar nuestra mesa navideña. Espero les haya gustado, les esperamos en una próxima edición de Aikuá. Chau, chau.